Bienvenidos a Game Busters. Hoy os traemos el unboxing y tutorial de Brew, el nuevo juego de Pandasaurus. Yo soy Kike. Yo soy Maka. ¿Y con quién vais a jugar? Hoy traemos el unboxing de Brew, que es uno de los últimos juegos que ha sacado Pandasaurus. Ya sabéis. Bueno, la gente de Dinosaur Island, Dinosaur World, los mismos de Machikoro. Sí. También tienen este de Loop, me parece a mí que Loop, sacaron. pero Loop no es de producción propia, Loop es de una editorial francesa, si no me equivoco. Bueno, pero ellos también hay medio participado, en fin. Los de general sí que es verdad que los más conocidos es por el juego de los dinosaurios. Y bueno, y sacaron este, que de hecho en la edición pues sacaban como estas cartas promocionales. Sí, en la que son como primera algunas tirada creativillas especiales y tal, que ahora vemos dentro del juego. Y nada, es un juego así un poquito más sencillote, digamos, en comparación con a lo mejor los otros que tienen, que son más durillos. En el que, bueno, porque es una mezcla de hacer pociones con hacer criaturas y esas cosillas. Y bueno, es un juego que se ve así sencillito, nos llama mucho la atención y hemos decidido pillar. Sí, la verdad que llama mucho la atención, es un juego que además tiene unas ilustraciones muy bonitas, el juego se habla muy bien de él para lo sencillo que es, claro, eso hay que tenerlo en cuenta, es un juego que es de 2 a 4 jugadores, partidas cortas son partidas cortas que duran de 45 a 90 minutos. Pero la verdad que a mí me llamó mucho lo que es el tema de las ilustraciones, el tema del arte, bueno. Por aquí, viniendo de Pandasaurus, enseñando la cajilla, que por cada ladito tiene como que cada uno de los jugadores. Además, viniendo de Pandasaurus no es nada de extrañar, porque bueno, Machikoro ya sabéis cómo es, Dinosaur World ya sabéis lo bonito que es con sus colores pasteles. Y bueno, ahora Dinosaur World tiene que llegar en breve, que ya lo tendréis por aquí por el canal también, que ya sabéis lo que tiene ella con los dinosaurios. Y bueno, pues esta editorial a nosotros nos encanta. Vimos algunas reseñas de algunos reseñadores de Estados Unidos y justo cuando se decidieron a lanzar la preventa, pues nosotros entramos del tirón. Así que bueno, pues aquí lo tenéis y espero que os guste porque bueno. Como siempre, pues las cosillas que nos vamos a encontrar ahí dentro de la caja. Por aquí el manual. Por aquí es como un manual un poco de... Sí, un paso a paso. Sí, un paso a paso, sí, una cosilla... De esta forma, como siempre, lo pondremos con detalle, 19 páginas, no es un poco complicado. Por aquí, Pandasaurus. Pandasaurus y sus cosas. Sí. Esto precisamente, mira, de unos cuantos, el Loop. Sí, un Bravía que también es de los nuevos. Dinosaur Island, el Dinosaur World, que es el que va a salir nuevo. Sonora, el que también es... también, es verdad. Bueno, en fin. Sí. El jueguillo, el Machikoro, claro. Machikoro Legacy, además ahora va a salir Machikoro 2. Sí. También por ello. Por aquí, pues nada más hojilla. Esto de la editorial. editorial. Publicidad ahí. Pero bien. Cuando la publicidad no viene impresa en las cajas, que eso es lo que a mí me chincha un poco. De hecho, mira el lateral de las cajas, qué gracioso. Si queréis meter publicidad, a mí me da igual que metáis publicidad en un papel. Pero mandadlo en un papel, no la imprimáis en las cajas. Pero bueno, por aquí tokens. Más tokens por aquí que vienen con los fichillas de los personajes, vienen como 3 planchas. 1, 2 y este que es el tablero. Es como el tablerillo. Que por detrás tiene el modo noche. Bueno, modo noche. Es que el día y la noche. Ya veréis ahora. Por aquí ya algunos de los dados. Los dados son preciosos. Estos son más normales, pero aquellos son preciosos. Qué bonitos son. Qué bonitos. Mira el fuego, el agua, el viento. Qué chulo. Por ahí. Y yo por aquí, que estos son los de los personajes. Además, no os penséis que es un serigrafiado o tal, no, es un grabado hacia adentro en lo que es el propio plástico. Están muy bien hechos los dados.
Y por aquí, pues estos son Buah, ya los qué que son de bonito. cada uno de los personajes. La verdad que tanto los colores como eso están muy Los chulos. colores y tal, qué chulo. Mira qué bonitos son, mira. Qué chulada. Por aquí las losetas, que estas son lo que es las losetillas de bosque. Ay, que no lo puedo ver. Como podéis ver, la chica de los tutoriales ya ha hecho su He hecho trabajo. mis deberes. Mientras yo me quedo con cara de... ¿Qué estará diciendo? Pero bueno, por aquí eso, las losetillas estas de... Ahora A explicamos. ver las cartillas. Carta. Gorditas, bien, buenas cartas. Sin la malla, que bueno, como ya he dicho alguna vez, lo de la malla es un poco contraproducente, depende de en qué producción. Porque hay gente que le pone malla y al final te lleva la carta, la impresión de la carta en la malla. Pero bueno, cartas. Vaya, tampoco es verdad que no tiene mucho chiste. Y por aquí como unas cartitas la de ayuda de típicas jugador. del recordatorio de cómo van las rondas. Decir que el juego está en inglés, Sí. pero que la dependencia del idioma tampoco es muy No. alta. Este juego es sencillito, no vais a necesitar. Sí Pues que es el verdad estilo que. como el de los dinosaurios. que Sí, también está en del inglés. estilo de los dinosaurios. Bueno, David lo trajo en español, pero que. Sí, pero en fin, que Que no la es edición un que Kickstarter y inglés- eso tampoco. Y por aquí, pues bueno, estas son las cartitas de pociones. Y esta es pues la de los animalitos. Que en estos animalitos es donde vienen estas que son eso, como unos extras Unos por foils. meterte en la reserva. Y eso son como una especie de mascotillas iniciales, pues que tú Además, sí, empiezas desde el principio en con ellas. foil, bien aquí que detrás. tienen el brilli Sí. brilli, que lo podéis ver, dependiendo de cómo tal van brillando. Son así un rollo foil. Y la verdad que esto es una cosa que, bueno, ya que te metes en una preventa, pues te animan a que entres en ella y, bueno, sabiendo que tarde o temprano pues llegará por Europa y llegará a un precio más o menos, quizás incluso menor al que hemos pagado en la preventa, con el Que envío y tenga algo, demás, entre pues que te comillas, añadan algo, que te den algo gracioso para animarte a ello. Pues bueno, viendo lo que ya hay dentro de la caja, Viendo lo que hay dentro de la caja, pues vamos a ver el tutorial, ¿no? ya tenemos todo por aquí más o menos preparado Ujú. para jugar. Lo primero, obviamente, es coger vuestro personaje. Sí. Vienen 4 dentro de la caja. Y bueno, los tableritos de jugado vienen como que por 2 laditos. Uno tiene como que una Una habilidad. especial para hacer un poquillo más complicado. Y si no, pues bueno, siempre podéis usar el lado que no tiene nada. Sobre todo para a lo mejor las primeras partidas, hacer el juego y Ujú. demás. Y lo colocáis y cogéis además pues los 4 dados que Del corresponden mismo al color. color del personaje y 2 dados de los blancos. Digamos que los dados estos van a ser los particulares para nuestros personajes, esto se les va a llamar los dados de elementos. Que bueno, pues cada uno tiene una serie de iconillos que ahora vamos a ir viendo. Por aquí por la mesa pues también tenemos que colocar el tablero del pueblo, que tiene 2 caras. Por un lado es la cara del día y la otra es por la noche. Y siempre, digamos, vamos a empezar por la parte del día. También vamos a poner por aquí el mazo de las pociones, el cual pues hay que barajar y una vez que esté barajado tenemos que poner boca arriba las 4 primeras cartas para que estén pues como una especie de mercado ahí a la vista de todos los jugadores y dejamos el resto del mazo ahí en un ladillo. Por aquí tenemos las losetas de bosque, que también pues hay que barajarlas todas y debemos colocar tantas como jugadores haya más una. En este caso, como somos 2, pues hay que colocar 3. De todas formas, aquí arriba, en la loseta del suelo, tenéis una pequeña chuletilla que os lo recuerda, ¿no? Pero bueno, pues en este caso, como somos 2, colocamos 3 losetas de bosque. El resto de losetas, pues también las dejamos ahí en un ladillo para poder seguir robando luego. Y por aquí colocamos las criaturas. Las criaturas hay que separarlas por el color que tienen cada una, que corresponde a las 4 estaciones del año. Dentro de lo que es esas estaciones sí que barajamos los tipos por separado, Sí. pero una vez estén barajados pues nos los mezclamos y hacemos estos 4 montones que dejamos puestos boca arriba, también igual que las cartas de pociones al alcance de todo el mundo.
Por aquí tenemos preparados ya los elementos, que ahora también vamos a ir viendo un poco más de detalle, pero en fin, hay 3 tipos de elementos, que son estos que son como una hojita, una seta y una especie de hielos. Y por aquí estas, que son como de color verdecito, que son como comodines. Esta digamos que va a valer como que por cualquier tipo de elemento. Por aquí tenemos una especie de llamitas, que son como una especie de... Unas fichas para bloquear, que ahora bloquean. vemos también. Pero también tenéis que dejar a mano. Y esto digamos que son tokens de puntos de victoria, que algunas cartas pues nos lo van a ir dando. Y así tenemos alguna forma de contarlo. También vamos a poner unas cartas de ayuda a mano. Nosotros siempre lo hacemos así, digamos, dejamos una por una cara y otra por otra, pero la idea es para que cada jugador tenga la suya. Que aquí viene un resumen de la ronda, que ahora veremos, y un resumen de los dados de elementos que se utilizan de una forma especial. Y por aquí, pues bueno, el token del primer jugador, que según las instrucciones del juego se le da al último que haya hecho algún brebaje, bueno, pues café o té o lo que sea, ¿vale? Y bueno, una vez tenemos todo colocado en la mesa, vamos a ver cómo funciona este juego. Y bueno, junto con toda la colocación de los componentes de nuestro personaje, los dados y demás, le damos a cada uno de los jugadores uno de estos recursos, Sí, recursos que que son vale por como cualquiera. aleatorios, y ya sí que con esto estaríamos listos para jugar. Ujú. Cuando ya lo tenemos todo colocado, ¿cómo podemos ganar este juego? Pues muy sencillo, acumulando puntos de victoria, y al final de la partida el que tenga más puntos pues es el que gana. El juego en sí está dividido en 4 rondas, y cada una de esas 4 rondas pues va a tener una serie de fases, por así decirlo, ¿vale? Entre los turnos de los jugadores. La primera fase, que la hacen todos los jugadores a la vez, pues Cogemos cogemos los dados, 6 dados y los lanzamos. Los Vale. tenemos ahí en nuestra zona. cogemos, nos los ponemos aquí en nuestro ladito, cada carita con Exactamente. con lo que nos ha salido. Tenemos los de nuestro color y los blancos, que ahora veremos un segundo la que diferencia hay. Y una vez hemos lanzado nuestros 6 dados, pues ya sí que pasamos a lo que es el turno de cada jugador. Dentro de cada turno, digamos, de cada vez que nos toca a nosotros jugar, tenemos disponibles 3 acciones. Una de ellas siempre es obligatoria, que es colocar uno de nuestros dados, solo uno, pero esa siempre que tengamos dados disponibles, pues la tenemos que hacer sí o sí. Y luego pues también tenemos la opción de o bien comprar, entre comillas, una poción, o si ya la tuviéramos comprada, gastarla. La opción de comprar o gastar pociones no es obligatoria, es decir, si no queremos no Sí, tenemos no que se hacerla, hace. pero si tenemos dados sí que siempre tenemos que colocar un dado, ¿vale? Además, nuestra ronda como tal se acaba cuando Cuando se ya no nos tienes acaban dados. los dados. Exactamente, si ya no tienes más dados que colocar, Ujú. pues nada, ya te tienes que esperar a que todos los jugadores hayan colocado sus dados, y ya entonces va a la siguiente fase, que bueno, como que todo el mundo pues otra vez empieza a jugar. Entonces, una vez que ya hemos lanzado eso en nuestro dado y ya tenemos acciones disponibles, ¿cuáles son esas acciones? Mejor dicho, ¿dónde podemos ir poniendo esos dados que hemos lanzado? Pues por un lado podemos colocarlos en las cartas de bosque. Las cartas de bosque van a ser una pequeña gestión de territorio, por así decirlo, en la que según el dado que vayamos colocando, nos podemos ir haciendo con el control de la carta. Entonces, en cada una de las losetas vamos a tener una serie de iconitos que van a coincidir con los iconos que están en los dados, que bueno, pues hay este que es como una hojita, este que es como una rama y este que es como una roca. Según donde vayamos colocándolo, aquí abajo vamos a tener una serie de recursos que podemos conseguir. Y entonces, por ejemplo, si yo coloco esta aquí, pues consigo esa que es como una especie de ramita, ¿no? Ujú. Imaginemos que, bueno, pues ella se pone ahí y yo decido colocarme aquí arriba. Pues Bueno, claro, él conseguiría el recibo recurso ese que tiene ahí abajo, que es como la una setita. setilla. Y bueno, digamos que el objetivo es ir rellenando esos huecos con nuestros dados, y evidentemente aquella persona que coloque más dados de su color es el que se hace con el control Exactamente, de la un carta. poco mayorías por carta. Exacto, lo que sí es importante tener en cuenta lo siguiente: están estos dados blancos, que son los objetos de elementos, que entre otras cosas se utilizan también para colocarlos en estas cartas, que estos dados, aunque tú los hayas colocado, no cuentan como dados tuyos porque son de color blanco. Es decir, que si por ejemplo en esta carta se encontrara así ahora mismo, nadie se lleva esa loseta de terreno, porque hay empate en los dados de color, cada uno tenemos uno, Ujú. y además los dados blancos son más que los de mi color. Es más, incluso supongamos, vamos a hacer todos los ejemplos, que yo no me he colocado ahí y yo me he puesto Macarena ahí, sí que se ha puesto ahí. tampoco me llevo la loseta, porque habría un empate. Es decir, aunque es verdad que aunque él no tiene presencia, yo sí, pero quedo en empate con los dados blancos. Entonces, Exactamente. en cualquiera de los casos siempre tiene que haber mayoría. Si por ejemplo se quedan así, entonces sí.
porque que los dados los huevos vacíos, pues claro, no cuentan. Entonces sí tendría mayoría. Sí, bueno, que se llevaría, en caso de una mayoría, Sí. que no haya empates ni con dados blancos ni con dados de los distintos jugadores, pues esa carta pertenecería al que tuviera Al que una tenga mayoría. más mayoría de dados. Dentro de los recursitos esos que podemos tener en la carta está también este que es como un colmillito, que el colmillo quiere decir que cogemos uno de estos animalitos. Podemos coger el que queramos, ¿vale? Cualquiera de los 4 que esté arriba del todo, lo que pasa es que claro, siempre tendremos que coger la carta que está más arriba. Cosillas también a tener en cuenta en estas cartas, pues si os fijáis, cada una de estas cartas tiene pues un contorno de un color que va a representar las estaciones del año. Esas estaciones del año están relacionadas con las criaturas, que si os fijáis además coinciden los colores, porque ahora más adelante veremos cómo están relacionadas. Digamos que cada tipo de criatura pues va a estar mejor en un entorno pues más de verano, primavera, otoño o invierno, y según las criaturas o los bosques que vayamos acumulando, pues podremos luego después, digamos, ir haciendo entre comillas una serie de parejas, que ahora veremos cómo funciona. Entonces, claro, esto ya conforme vayamos cogiendo criaturas y demás, tendremos a lo mejor que centrarnos más en, por ejemplo, conseguir cartas de verano o cartas de primavera, porque o bien tengamos algún tipo de animal que nos dé ventaja, o porque el animalito, pues, oye, va mejor con ese entorno porque simplemente es de ese periodo del año. Luego después también podemos, igual que a la hora, digamos, de colocar nuestros dados, nos va a dar el recurso que digamos, bien indicado. Si por lo que sea necesitáramos colocar un dado en la carta que no coincide con el recurso, es decir, yo por ejemplo necesitara poner este dado verde aquí, pero aquí me pide una roca y yo le voy a ofrecer una hoja. El juego me permite hacerlo, pero en vez de recibir a cambio yo el recurso, al contrario, lo tendría que pagar. Es decir, si yo quiero colocar este recurso aquí, aunque no coincide, si tengo un recurso naranja, lo puedo gastar para que ese dado mío pues se quede ahí colocado. Eso a veces puede ser útil cuando te quieras hacer con el control de la carta, ya no te quedan esos recursos y tienes que poner tu dado ahí sí o sí. Luego después también puedo colocar mis dados blancos en estas cartas de bosque, lo que sí recordad que estas no me van a dar ventaja en cuanto al control del territorio. Que no cuenta como un dado tuyo. Exacto, pero sí me te va a dar ofrece otra serie de ventajas. ventajas. Que de hecho eso lo tenéis en esta chuletita de aquí. Si por ejemplo yo decido colocar el dado cuando está en su cara roja, este dado cuando está digamos en el rojo me permite ponerlo encima de otro dado. Es decir, exacto. Imaginamos, lo pongo en su sitio así y yo tuviese esta y esta aquí y estamos en empate. exacto, entonces yo a lo mejor pues sí que puedo coger uno o él, depende de quién coloque el dado, uno de los dados de fuego para ponerlo encima. Cuando un dado está encima de otro lo bloquea, es decir, que a la hora de contar a la cara del final de la ronda pues cuenta como el que está arriba del todo, no como el que está abajo. Entonces en este caso él no tendría dos, sino que sería uno suyo, uno blanco, que no cuenta para nadie, pero yo sí que tendría dos verdes, entonces claro, a mí en este caso me beneficia ponerlo encima. Se llevaría ya la carta. Me llevaría ya la carta. Si Decir el que dado esto no lo confundamos, esto solamente se puede hacer con los dados blancos. el dado blanco Sí. y con la llama. Y con la llama, colocar exacto. encima de otro Lo dado. tenéis de todas formas en la chuletilla. Si por lo que sea en vez de la llama, pues lo que tengo es el dado de la gota, eso quiere decir que donde quiera que coloque este dado, me va a dar la misma cantidad de recursos, pero por 2. Es decir, si yo... este sí tiene que estar en un hueco en blanco, que no esté ocupado por otro lado. Si lo pongo aquí, pues en vez de coger una seta, me llevo 3, es decir, el recurso más 2. O pues aquí 3 de naranja o 3 del azul. Que si lo ponemos en el dado del colmillo, no quiere decir que nos dé 3 criaturas. Exacto, esto solo aplica para los elementos. Los elementos, O sea, las para criaturas. los recursos. Y luego pues también tenemos los dados digamos de elementos por la cara del viento, que se le llama, que es la marrón, que esto quiere decir que si yo ya tengo un dado de los míos colocado, por ejemplo yo a lo mejor tengo este aquí, y él ha conseguido pues por aquí poner ya pues todos los dados rojos. Entonces pues yo pienso, mira, la verdad que aquí de poco me sirve tener un dado mío y a lo mejor se lo puedo aprovechar en otro lado. Pues entonces puedo utilizar el marrón para sustituir el dado mío, me llevaría además el recurso como se hace. Y bueno, y vuelvo a tener disponible este dado de mi color para, por ejemplo, ponerlo en otra loseta de bosque, en el pueblo. Eso sí, no cambia el símbolo de... No, simplemente pues lo sustituyo. Vaya, me pongo este ahí y entonces pues vuelvo a tener disponible ese dado de los míos en la cara que ya estuviera de antes.
De todas formas, como digo, eso viene aquí, digamos, explicado y nada, si tenéis alguna duda, pues consultarlo conforme estéis jugando. Ese sí, digamos, sería el resumen de lo que podemos hacer si colocamos nuestro dado en las losetas de bosque, pero también podemos colocar nuestros dados en las losetas del pueblo. El pueblo tiene, digamos, que 2 caras, que la única diferencia es que las acciones son levemente diferentes, ¿vale? Pero de hecho es lo mismo. Dentro de lo que es el pueblo tenemos varias acciones disponibles. Las 2 acciones que están arriba del todo no tienen límite de dados, es decir, en estas, a diferencia de por ejemplo los huequitos de aquí, que evidentemente solo podemos colocar uno por cada hueco, en estos huecos de aquí podemos colocar tanto él como yo todos los dados que queramos, uno por cada vez que nos toque, eso sí, pero no hay un límite de un único dado colocado. Exacto, además cualquier tipo de elemento o cualquier tipo de dado. Exactamente, de todas formas lo recuerda aquí. Entonces, bueno, pues si coloco aquí uno, luego después a lo mejor él puede poner también un dado ahí y luego yo puedo volver a poner otro, en fin, no hay límite, digamos. Y en las otras 3 acciones sí que hay un límite de 1 por cada una de las acciones y sí que es cierto que estas acciones, los dados que me pide son los blancos. Pues simplemente lo que tengo que hacer es colocar un dado que coincida con el elemento que me está pidiendo y entonces podré hacer la acción que me sale. Lo mismo con la de viento, con la de agua y por el otro lado ya digo, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que las acciones pues son diferentes. Pero bueno, sería otro de los lugares en los que podría colocar mis dados. Y bueno, otro de los sitios donde podría colocar mis dados, que eso ya lo iréis viendo conforme vayáis jugando, es en alguna de las criaturas. Por ejemplo, esta de aquí arriba del todo es un ejemplo, que si yo esta criatura ya la tuviera bajo mi control, pues nada, podría colocar cualquiera de mis dados, de los míos, digamos, de los que le pertenecen al jugador, en este hueco para obtener una serie de beneficios. Bueno, por ejemplo, en este caso lo que me da son recursos, pero hay otras cartas que a lo mejor lo que da son... Esta, por ejemplo, no es cualquier tipo de dado. Estas son elementos, un dado de elementos, lo pone de todas formas en la carta. Y hay otras cartas de animal que a lo mejor lo que te da a cambio pues son puntos, en fin. Eso viene explicado en la carta. Y sería otro de los sitios en los que podríamos usar nuestros dados. Hablando de las criaturas, ya que nos hemos metido con ellas. Las criaturas, como habéis visto, las podemos conseguir colocando algunos de nuestros dados en las casillas donde está el colmillo, que también en las acciones disponibles del pueblo también hay alguna que otra. Y como hemos dicho, pues nada, tú coges la criatura, la que tú quieras que esté disponible. Supongamos que yo he puesto aquí este dado, pues puedo coger cualquiera de ellas. Como hemos dicho antes, por ejemplo esta que usa los dados. Pues simplemente la ponemos aquí en el lado izquierdo. Exactamente, que la ponemos además en lo pone lado... justo en el lado izquierdo del mismo ficha de jugador. Nos pone que los animales que acabamos de coger, que son los que están entrenando, deben estar a la izquierda de... Exactamente, digamos que aquí es como que un concepto de, claro, nos hemos encontrado un animal salvaje, lo hemos domesticado, entonces claro, en el lado izquierdo de nuestro jugador vamos a mantener los animales que hemos entrenado y en el lado derecho iremos colocando los animales que liberamos. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Principalmente es que animales entrenados solo podemos tener 3 al mismo tiempo si estamos jugando con la cara fácil. En la cara difícil son 4, pero igualmente pues bueno, hay un límite de animalitos que podemos tener. Y cuando tenemos animales en nuestro nado entrenado, como veis aquí debajo, cada uno de los bichitos pues tiene una serie de habilidades o ventajas y tal, que según tengamos en nuestro tablero pues podremos ir usándolas. En el momento que decidamos que a lo mejor ya no necesitamos esa habilidad o hemos llegado al límite de 3 o a lo mejor pues me interesa quitarme ese animal que tenemos 3 para conseguir otro y decidimos que bueno, ahora por lo que sea en la partida pues uno de los que tenemos aquí nos interesa más que una que ya tenemos aquí. Entonces lo que tendríamos que hacer es liberar una de esas criaturas. ¿Cómo podemos hacer para liberar esas criaturas? Ojo, recuerdo que esto no es una acción extra, esto simplemente que ya que nos hemos metido con los animales, pues nos ponemos con ellos. Lo que necesitaríamos es tener ya bajo nuestro control, recordad antes cómo nos hacemos con el control de esa loseta, una loseta de bosque que coincida con la estación del animalito. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera esta carta, esta me valdría tanto para una como el otro, porque esta pues bueno, es mitad de una estación, mitad de otra. Lo que sí, en cada una de estas cartas de bosque solo puedo liberar un animal, que en este caso, como es una carta doble, podría ser cualquiera de estos dos. Pero si yo, por ejemplo, decido liberar esta carta aquí, pues bueno, la pondría boca abajo, ¿vale? La coloco encima
y ese animalito pues ya estaría libre y ya no estaría a mi disposición para usar esa habilidad, ni tampoco puedo retroceder en ese paso. Y en esta carta de bosque yo ya no puedo colocar más animales, porque ya digamos que está lleno. Ya si quisiera liberar este animal, pues necesito otra carta de bosque aparte. Entonces eso, ya pues según vayamos, digamos, acumulando los setas de bosque y animales, pues así es como, digamos, va funcionando. Tened en cuenta que cuando los animales están entrenando, tienen un valor y cuando los hemos liberado, su valor incrementa, ¿vale? A la hora, sobre todo, cara del final de la partida. Pues bueno, eso digamos es que los animales por un lado. Y bueno, retomando las acciones, que era donde estábamos. Colocar dados es una de las 3 acciones que tenemos disponibles. Las losetas de bosque, las losetas de ciudad. ¿Qué más acciones tenemos disponibles? Pues la de comprar pociones, muy sencillo. Simplemente teníamos que venirnos a las 4 cartas que hay disponibles y ver cuáles son los elementos que nos piden. Recordad que este de aquí verdecito es como comodín, este vale por cualquiera de los elementos. Pues entonces ya según los elementos que nos pida la carta, pues nada, es simplemente pagar el coste que tenga cada una de esas cartas y listo. Esta, por ejemplo, pues 2 setitas y una de las naranjas. Pues si tuviéramos 2 setas y una naranja, pues la podemos, pasa a nuestro control. Comprar entre comillas y exactamente la ponemos. Y siempre, pues bueno, cuando nos hagamos con una, acordaos de reponer el mercado. Y ya en el momento que ya tengamos, pues también pociones bajo nuestro control, vamos a imaginar porque tengo yo también esta aquí, que ya digamos hemos pagado por ella, ya tenemos disponible para usarla. También una de las extracciones es gastar una de esas pociones. Entonces, si yo la decido gastar, pues nada, aplico la acción que sea que me da extra. Por ejemplo, en este caso, esta poción en concreto me dejaría poner un dado extra en este turno. Pues entonces, a la hora, digamos, que me toca a mí, yo ya he colocado este dado, digo, voy a gastar también esta poción. Entonces, pues puedo colocar un segundo dado inmediatamente. Claro, recordad que solamente se puede colocar un dado cada vez. Y además es obligatorio. Yo coloco un dado mientras tienes dado. Y puedo, además de colocar ese dado, comprar una única poción, eso sí, de una en una, o gastar una única poción. Lo que obligatoriamente tengo que hacer es colocar dado. Cuando ya he colocado un dado, le toca a él. En el momento que él coloca un dado y compra una poción o gasta según quiera, pues me vuelve a tocar a mí, luego vuelve a tocar a él y así sucesivamente. Puedes hacer las 3 cosas. O sea, poner un dado, comprar una poción y gastarla. Y lo puedes hacer en el orden que quieras. O puedes decir, antes de poner tu dado, pues comprar la poción, gastar la poción, o primero la gastas, luego compras, pero sí que tienes que acabar poniendo un dado. Antes o después lo tienes. El dado es obligatorio. Lo de las pociones, pues no es obligatorio, o queráis o podáis. Y puedes hacerlo, lo que sí, igual que los dados, uno por turno. Es decir, yo puedo comprar una poción o gastar una poción y colocar un dado. Si coloco más de un dado es porque tenga pues cartas como por ejemplo esta, que claro, yo decido gastar una poción y a cambio la poción pues me da a colocar un dado extra. Y eso, en el momento que yo ya he decidido pues gastar una poción, para no mezclarlas con las pociones que yo a lo mejor pudiera tener disponibles, imaginad que estas dos, pues claro, yo ya las compré antes y las tengo aquí. Y claro, para no mezclarlas con las cosas que tengo aquí, pues las pociones que ya he gastado las pongo boca abajo aquí debajo del tablero de jugador y ya digamos que más adelante echaré cuenta de ellas. Entonces digamos que ese es el resumen del turno. Coloco un dado compro una poción, gasto una poción, le toca al otro jugador que coloca otro de sus dados compra ante una poción. Y además el turno es, yo coloco un dado y digo, pues bueno, ya no puedo hacer más nada, le toca a ella, coloca su dado, a mí otra vez coloco mi dado, hago mis cosas con las pociones y así, hasta que se han terminado los dados, todos los dados los cuando tenemos ya exactamente, incluidos los blancos, están colocados, entonces llega el final de la ronda, que el final de la ronda pues es muy sencillo. Pues bueno, digamos que en el momento que ya hemos colocado todos nuestros dados, ya no tendríamos más opciones a hacer, aunque sí se puedan comprar o gastar más pociones, pero digamos que el dado es el que indica mira, ya no puedes tener más turnos en esta ronda, pues llegaría el final de ronda, lo primero que tendríamos que hacer es comprobar la mayoría en cada una de las cartas de bosque. Entonces, por ejemplo, en esta, pues aunque hay un dado blanco, pues el jugador verde, en este caso soy yo, hay más dados del verde que del blanco, pues nada, esta carta me la quedaría yo. En este caso hay empate, porque nadie ha conseguido mayoría. Nada, se retiran los dados y esta iría a una pila de descarte. Y en esta de por aquí, aunque hay un dado blanco, hay mayoría de dados rojos, así que este iría para el jugador rojo. Exactamente.
Cuando ya, digamos, hemos rescatado nuestro bosque y lo hemos puesto bajo nuestro control, que simplemente es que nos lo llevamos a nuestra área, pues nada, recuperamos también los dados. Los blancos, como no se saben de quién es exactamente, da igual, porque además es que son iguales. 2 y 2. Volvemos a colocar pues 3 losetas de bosque, 3 porque somos 2 jugadores, y le damos la vuelta a la loseta de pueblo, que entonces empieza, digamos, la ronda por la noche, y volvemos a hacerlo igual que antes. Exactamente igual. Cuando volvamos a colocar todo, volvemos a comprobar las losetas de bosque, las que no se hayan quedado mayoría de nadie se descartan y se vuelven a colocar nuevas, se le vuelve a dar la vuelta al tablero. Y vuelve otra vez de día. Es decir, va como consta de 4 turnos, va a haber 2 turnos de día y 2 turnos de noche. También, obviamente, tenéis que ir turnando el token de primer jugador. Cuando llegamos al final de la cuarta ronda, que ya digamos que sería la última ronda y el final del juego, ya sí que es el momento de contar puntos. También sería el momento para aprovechar en el caso de que tuviéramos todavía alguna criaturilla por ahí sin liberar y tuviéramos cartas de bosque disponibles, pues nada, liberarla, porque recordad que por el otro lado puedes dar más puntos. Entonces, por ejemplo, yo no tengo ahora mismo criaturas, pero vamos a poner ejemplos para que después la gente sepa más o menos por ejemplo. Entonces, supongamos que yo tengo esos 2, que esto se puede hacer en liberar criaturas lo puedes hacer en cualquier momento, pero sí que recordad, antes de empezar a contar puntos, pues si tenéis, pues nada, liberarla en un momento porque así os dan más puntos. Y lo de liberar es bien sencillo. Pues imaginemos que hemos dicho, pues simplemente cogemos cartas así de animales que coincidan que las cartas de bosque son de la misma estación del año. Y nada, pues las ponemos boca abajo encima y hasta las que no podamos liberar pues se van a quedar como entrenadas y no pasaría nada. Entonces, cuando ya llegamos al recuento de puntos, podemos conseguir puntos, como ya hemos visto, de muchas maneras. Contamos todas las fichitas de puntos que hubiésemos conseguido a raíz de animales o de pociones que tuviéramos, digamos, en nuestra zona de juego. Obviamente, contamos todas las losetas de bosque que tengan o no animales, ¿vale? Las losetas de bosque dan puntos sí o sí. Luego también, por supuesto, todos los animalitos que tengamos, ya estén liberados o entrenados, eso sí, los que estén libres, pues por la cara de atrás, y los que estén entrenados, pues por la cara de adelante, que la puntuación es diferente. También recogemos todas nuestras cartas de pociones, estén usadas. Bueno, imaginemos que tenemos aquí debajo ya varias que hemos usado, estén o no estén usadas. Las cogemos todas. Y todas, pues miramos los puntos que valen, ¿vale? Que en la esquina de arriba derecha viene su puntuación y los vamos sumando. Ha coincidido que estas valen todas 3, pero sí, bueno, hay algunas que valen 5, otras valen 2, depende. Y junto con eso, si tuviéramos recursos sueltos que no hubiésemos podido gastar, por cada 3 recursos que no hubiésemos gastado, pues un puntillo extra. Entonces, pues nada, sumamos todos esos puntos y el jugador que haya obtenido la puntuación más alta, pues es el que gana. Como veis, no es un juego demasiado difícil de aprender, es muy sencillo, pues tiene también pues bueno, que le puede dar un poquito más de dificultad. Pero parece fácil, pero después cuando vas pensando en las mayorías y que puedes intentar cambiar las cosas del otro, porque recordad con los dados estos que puedes, pues en fin, sustituir dados, las cartas de pociones muchas te dan opción a cambiar dados, no siempre tuyos, sino cualquier dado. Exacto. Entonces tienes que estar pendiente tanto de pues bueno, ir acumulando tus puntos, ¿no? Tus bichitos, tus pociones y losetas de bosque y demás, pero también, oye, si le puedes fastidiar al otro. Y bueno, eso, el chiste es un poco, pues, tanto acumular tus puntos como ver cómo puedes manipular. Por ejemplo, por aquí están estos toques que no me he hablado de ellos, pero en fin, salen algunos de las pociones para, por ejemplo, bloquear este hueco y entonces ya ahí no se puede colocar hace un poco la misma función, no la misma función, pero casi la misma que la llamita del dado. Sí, lo que pasa es que en este caso no bloquea. No necesita un dado anterior, pero en fin. Digamos que el juego consiste en eso y como veis es un juego muy sencillo, además vienen las chuletillas que vienen perfectas, aquí viene además todo lo... Además cada una de las habilidades, porque no vamos a explicar habilidad por habilidad. No, además que es muy sencillo, las cartas son muy intuitivas y nada. Esperamos que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os haya gustado el juego. Nosotros la verdad que sí. Muy chulo, un euro sencillito que al final tiene una vuelta de tuerca. Parece que es una cosa para familiar así normalito, pero la verdad que muy bonito, engancha mucho, sorprende. Porque parecía otra cosa, parecía una cosa sencilla sin más. Y hombre, para nada. Es sencillo en cuanto a reglas, pero
tiene una vuelta de tuerca, esa cosa de pisar y mover las cosas de los demás Sí. que lo hace que tengas que darle una vuelta a la cabeza. Sí. Y la verdad que es Así muy que- chulo, así que si os ha gustado, acordaros, dadle a like, suscribiros. Compartirlo con vuestros amigos. Exacto. Y como siempre, pues Nos vemos en el siguiente. Hasta Chao. luego.